Estimados alumnos, bienvenidos a un nuevo video del taller de trabajo final integrador. En este video vamos a abordar la última unidad referida al tema del plagio y los sistemas de citación. Les hago una advertencia, este video va a ser largo, consta de 6 partes, las cuales van a ver ahora en la presentación PowerPoint. Les voy a dejar más abajo el detalle del minuto en el cual empieza cada una de las partes, a fin de que ustedes puedan ir viendo el video por segmentos y bueno, retomar donde quieran o revisar las partes que quieran. Empecemos. Em, Perdón, antes de arrancar, vamos a hacer una aclaración. ¿Cuál es la aclaración que les quiero hacer? En primer lugar, el PowerPoint que vamos a ver ahora, básicamente lo que busca es brindarles a ustedes una síntesis de toda la información que está dando vueltas tanto en Internet, en bibliografía y demás, y sobre todo brindarles y bajarles las herramientas básicas e indispensables que necesitan para poder llevar adelante, para poder citar básicamente e integrar un aparato crítico en el TFI sin cometer ningún tipo de errores, sin caer en el plagio y demás. Es algo muy, muy técnico, muy, muy práctico lo que les quiero bajar acá y que también de alguna manera lo que busca es que ustedes no tengan que salir a leer un montón de manuales, ahora les voy a mostrar qué es lo que incluía en la bibliografía, sino que lo que busca es que puedan directamente aprovechar al profesor que les puede dar una síntesis de todo lo que hay dando vueltas, la mayoría de las cosas que hay dando vueltas, y también en base a su experiencia bajarles los puntos más importantes para alumnos que están haciendo un TFI en una especialización. Por ese motivo, ustedes en la unidad número 7 en el aula virtual van a encontrar que tienen bibliografía, manuales de citación, tienen reglamentos institucionales y artículos de lectura recomendada. En bibliografía, manuales de citación tienen en realidad dos documentos. Primero, una serie de páginas seleccionadas que no es un manual, sino que sería más bien el libro de Ramos Núñez, que contiene instrucciones generales sobre los sistemas de citación, que son los que vamos a ver ahora, de APA y el sistema latino, y también un montón de ejemplos que les van a servir para, bueno, básicamente seguir interiorizándose en el tema. Yo les diría que la parte teórica, básicamente, de la unidad sería leer este texto y después pueden venir a ver este video donde vamos a profundizar en toda esta información más teórica, pero llevándolo siempre hacia la práctica con ejemplos. Luego tenemos el manual de estilo de Chicago. A ver, ¿qué es este manual? Manuales de estilo van a encontrar muchísimos. Prácticamente les diría que casi todas las universidades tienen dando vueltas por ahí distintos manuales de estilo. Lo importante es, elijan uno, no hay que volverse loco acá, sino que hay que elegir uno y tratar de casarse con ese, en la medida de lo posible, para no estar perdiendo tiempo buscando en distintos lugares. Yo les ofrezco este, que me parece que es muy, muy completo y que tiene las reglas para citar, tanto en el sistema latino como en APA. ¿Para qué les incluyo este manual? Para que ustedes se lo descarguen y lo guarden y el día de mañana cuando estén redactando el TFI, directamente si tienen una duda, vayan a este manual y punto. No se vuelvan locos con internet, con páginas de internet, con manuales, con apuntes, etcétera. O sea, acá van a tener las reglas básicas para salir adelante. Tengo que citar un libro, un archivo, un artículo, qué sé yo, un fallo, etcétera. Si quieren ampliar la información, especialmente lo que se refiere a las normas APA, que es lo que más se está usando hoy, utilicen esta página que es normas-apa.org y van a referencias, hay un menú arriba que dice referencias y luego van a ir ejemplos y ahí tienen básicamente las normas para citar todo tipo de documentación que puedan llegar a necesitar. Entonces, lectura obligatoria Ramos Núñez y luego el manual de estilo. Sería bueno que leer una leída, una ojeada más bien rápida, porque es algo muy técnico, no se van a poner a leer todo. Y sí, guárdenselo para el día de mañana empezar a citar. Luego tienen reglamentos institucionales, que los vamos a ver hacia el final de este PowerPoint. Y por último, una serie de artículos, en este caso son solamente dos, que a mí me parecen que son muy interesantes y que van a servir para ampliar un poquito el horizonte intelectual y no quedarse simplemente con, bueno, citar es poner el número de página y el año para que no me acusen de plagio, ¿no? Es muchísimo más que eso. Y estos dos artículos de Fernando Toller, que es un jurista argentino, creo que son muy interesantes y bueno, y abren todo un abanico de cuestiones. Vamos entonces con la primera parte de nuestra presentación. Bien, vamos ahora sí. Cuando hablamos a ver, el PowerPoint se estructura, la clase se estructura en una primera parte, gran parte, que es los sistemas de citación y cómo utilizarlos, y luego hacia el final vamos a hacer unos breves comentarios sobre el tema del plagio.
Para empezar a hablar de los sistemas de citas. Hay dos grandes sistemas de citas dando vueltas hoy en el mundo académico. Lo que se conoce como el sistema latino y lo que se conoce como el sistema de las reglas APA, muchas veces también llamado sistema anglosajón, en oposición al sistema latino, o también llamado sistema de Chicago. Dos grandes abanicos de sistemas de citación. ¿Cuál es la regla de oro acá? Y esto también se los digo basándome mucho en mi experiencia. Uno a veces, y viendo también, no solo lo que uno va sufriendo cuando va haciendo este tipo de trabajos y empieza a aprender, sobre todo uno aprende del error, sino también viendo cómo le cuesta a los alumnos o cómo muchas veces se van perdiendo. Más allá de que haya un sistema latino, anglosajón, hay algún que otro sistema también dando vueltas por ahí, que con un uso minoritario por ahí que tiene que ver con otras ramas de la ciencia. La regla de oro acá es, no hay que perderse. El objetivo de cualquier forma de citación, de cualquier forma de cita, es siempre ofrecer información exacta para que el lector pueda llegar a esa fuente. Es decir, es darle el DNI, el pasaporte, los datos básicos de ese libro, de ese artículo, de esa página web, de ese video de YouTube, de ese lo que sea, no sé, de ese podcast que escuché y que sirvió, para que el lector pueda tomar esa info e ir a buscarla por sí mismo. Bien, de alguna manera, no hay que esconder la pelota. El sistema de citación sirve justamente para eso, para, che, acá no hay nada, hablando coloquialmente, acá no se esconde nada, manos abiertas, todo lo que yo use para llegar a mis conclusiones, todo ese material, lo tenés acá disponible. Usen el sistema que usen. Entonces, saber cuándo uno realmente aprende sobre estos temas. Saber citar no significa que yo me sé de memoria cómo hay que citar los libros y en qué orden tengo que poner el año y la editorial, o si el nombre del autor va con itálicas o va entre paréntesis o va entre comillas. Esos son detalles muy menores que abrimos cualquier manual, ponemos Google y los vamos a sacar. Lo importante es que ustedes trasciendan esos detalles, que son técnicos, que son muy importantes, pero que aprendan a discriminar y entender para qué sirve y cómo se utilizan los sistemas de citación. Después, hay incluso hasta páginas que les pueden armar la cita directamente a ustedes, pero que a nivel técnico, ¿no? ¿Qué pongo primero? Si el nombre, el apellido, el año, etcétera. Lo que la clase también busca transmitirles y lo que, si ustedes se tienen, lo que ustedes se tienen que llevar es que saber citar va mucho más allá de eso. Bien, saber citar tiene que ver con entender para qué sirve la cita, cuándo la tengo que utilizar, cuáles son los errores que hay que evitar, cuáles son las consecuencias indeseadas y demás. Puntos importantes para ustedes. Ustedes me dirán, bueno, pero esto de las citas, ¿por qué las tengo que poner? ¿Es simplemente una convención? Lo que sea. Tienen que aprender a utilizar citas porque en última instancia, si se ponen muy detallistas o quieren saber por qué hay que utilizar esto, el reglamento de la carrera de la especialización así lo dice. En el anexo 1 establece los requisitos para la elaboración del TFI y establece que en los aspectos formales, 2.6, hay que respetar los criterios de citación de acuerdo a las modalidades seleccionadas. Bien. Punto importante, entonces, ustedes son libres para elegir la modalidad de cita seleccionada, entonces pueden elegir el sistema latino o el sistema APA. Y el segundo anexo del reglamento habla de los criterios para la evaluación y dice que uno de los criterios para evaluar el trabajo va a ser si las reglas de citación están debidamente cumplimentadas. Entonces, no es un detalle menor si elijo un sistema u otro. Primero, me caso con ese sistema, no puedo a mitad del TFI cambiar la forma de citación o mezclar los sistemas, es uno u el otro y tengo que respetar las reglas, porque eso es importante porque me van a evaluar si estoy cumpliendo con esa forma de citar. Vamos ahora sí con la primera parte de este trabajo, distinguir los conceptos. Para aquellas personas que se están introduciendo en todo este mundo es muy importante distinguir una serie de palabras, de conceptos, de términos que nos va a servir mucho para luego poder ir entendiendo el desarrollo de todo esto y las distintas variantes que se presentan. Tres conceptos: citas, referencias y la bibliografía. ¿Qué es una cita? La cita, en sentido más genérico, es cuando uno reproduce textualmente lo que dijo otra persona, ¿bien? Y se señala con comillas dobles. Ustedes ya me podrán adelantar y decir, pero para, no solamente es una reproducción textual, puede haber una cita haciendo parafraseando lo que dijo otra persona. Sí, perfecto, ya lo vamos a ver eso. Quédense con esta idea de citar es traer a colación lo que dijo otra persona y lo señalo con comillas dobles o con cualquier otro sistema, ya veremos más adelante, donde yo estoy señalándole al lector que eso que estoy mencionando está tomado de otro autor.
Bien, entonces reproduzco lo que dijo otra persona y de alguna manera hay un código estético, hay un código técnico que le señala al lector que eso está tomado de otro lado, no es mi voz. Muy importante que la omisión de la cita constituye lo que se conoce como el plagio, que eso ya sabemos tiene consecuencias académicas, que las vamos a ver al final del PowerPoint, como también jurídicas, que no es tanto nuestro caso en este TFI. Ejemplo clásico de una cita, que está quizás sobreabundante acá, ¿no? Tengo la cita, que sería esta oración, entre comillas, comillas dobles, comillas de inicio, comillas de cierre, y al final tengo la nota o la referencia a pie de página, es el número 4 volado, como se le dice, y abajo tengo la cita. Esto es un ejemplo muy genérico, muy introductorio, hay un montón de variantes que las vamos a ver ahora, pero básicamente es eso. Entonces, cuando hablo de cita es traigo a colación lo que dijo otra persona y de alguna manera, con algún tipo de código visual, se lo señalo así al lector. ¿Para qué sirve la cita? Y acá esto es importante. La cita no es un mero capricho académico para complicar las cosas, para hacer que la redacción de un trabajo sea más difícil, para que la lectura sea más compleja para alguien que es ajeno a nuestro campo académico. Nada, nada de eso. Las citas, el sistema de citación sirve para darle al texto su carácter de honestidad, que es una de las propiedades del discurso académico. Es decir, las citas nos sirven para señalar esa deuda intelectual que tenemos con todas las personas, con todas las investigaciones, con todas las obras sobre las cuales nos paramos para hacer nuestra investigación. Seguramente conocen ese dicho que dice somos enanos a hombros de gigantes. Muchas veces hay personas que dicen soy un enano a hombros de mengano, ¿no? Bueno, las citas nos sirven para demostrar ese gigante sobre el cual estamos nosotros parados. Todas las investigaciones previas que nos sirven a nosotros. Sirve para dar crédito, una idea, pensamiento o frase. Segundo, la cita es muy importante porque le brinda soporte a mi investigación, a mis argumentos, a mis conclusiones. No es simplemente que cito por citar, porque bueno, estoy en la academia y tengo que meterle alguna que otra cita. La cita me sirve a mí para apoyarme sobre ese gigante, para apoyarme sobre esa autoridad, sobre esa investigación, sobre ese razonamiento, y a partir de ahí lo que yo estoy diciendo tiene un nuevo valor, tiene un soporte, no es en el aire, no es una opinología o simplemente una idea que se me ocurrió. Y en tercer lugar, verificabilidad y posibilidad de acceso a las fuentes. Así como hablamos de honestidad del discurso académico y de mostrar las cartas, mostrar la pelota, bueno, y de mostrar cuáles son mis deudas intelectuales, también la contracara es mostrar, darle al lector la posibilidad de ir y buscar esas mismas fuentes. Es decir, el lector tiene que, con las citas que ustedes incorporan y el sistema de citación, le dan la posibilidad al lector para que no solamente encuentre esa información, sino que también pueda contrastar y pueda verificar qué es lo que ustedes han llevado a cabo. Entonces, habíamos hablado de citas como primera medida. Vamos ahora a las referencias. Las referencias, también llamadas, o van a leer que se habla de las listas, de la lista de referencias, es aquel listado, valga la redundancia, de todos los materiales que fueron citados en el texto. Y esto es muy importante. Es un listado de todos los materiales que fueron citados en el texto. Las referencias, técnicamente la lista de referencias solamente se utiliza en el sistema de citación APA. Vamos a ver que me da es como un código el sistema APA. La lista de referencias me da la posibilidad de recuperar cada una de las fuentes que fui citando en el trabajo previo. Quedémonos con estas nociones muy generales. Lo que más me interesa que ustedes saquen de acá es que las referencias es un listado que agrego al final del trabajo y que va a tener todos los textos que fueron efectivamente citados. Palabra clave, por eso está ahí subrayada. Y por último, tercer concepto que habíamos mencionado en la otra filmina, que es la bibliografía. La bibliografía es común tanto a los sistemas, ya sea que utilicen el sistema latino o el sistema APA. Todos los trabajos tienen que tener un listado bibliográfico o la bibliografía, que son todas las obras, no solamente que cité, sino que también consulté para elaborar mi investigación. Entonces, ese libro que ustedes leyeron, que quizás no lo citan, pero les sirvió de inspiración, les sirvió para meterse en el tema, para introducirse, para terminar de pulir una idea, para ampliar la cabeza, eso también se cita. Son todos los trabajos. Bien. Y acá no hay que pensar
A ver, dos puntos sobre la bibliografía. Primero, hay que ser honestos cuando se citan trabajos en el listado bibliográfico, porque el gran riesgo que uno corre, si uno trata de... ¿Qué pasa? Uno puede tener miedo de citar demasiados libros o demasiada bibliografía, ¿no? Entonces uno dice, "Chi, pero mi listado bibliográfico son 7 páginas o 10 páginas". Quizá las autoridades o los evaluadores piensan que estoy, ¿no? Tirando fruto un poco, entonces la empieza a cortar. De ninguna manera. Pero acá está el quid de la cuestión. En la bibliografía incluyo todo lo que yo cité y todo lo que consulté. No se queden con nada, no escondan nada, porque eso demuestra todo lo que ustedes han trabajado. Y si ustedes me dicen, bueno, pero puedo pasarme de listo, puede parecer un poquito engreído o no me van a creer, bueno, ahí la regla que yo les diría es, si ustedes no lo leyeron, si ustedes hojearon el índice y nada más, y no lo pueden defender si les llegan a preguntar algo, entonces no lo incluyan. Es decir, en el listado bibliográfico va todo lo que leí, no me lo tengo que saber de memoria qué decía cada libro, pero sí es importante que si un evaluador les dice, qué interesante, mira este libro que citas acá, o este paper, o esta investigación, contame un poquito de qué te sirvió esto, o para qué lo utilizaste. Bueno, como mínimo ustedes tienen que saber, sí, ese libro me sirvió para la unidad 3, para el capítulo 3, o ese libro me sirvió para, no sé, la conclusión o la introducción, o es un libro que el primer libro que leí, y a partir de ahí empecé a sacar un montón de citas, empecé a sacar un montón de obras que están citadas en ese libro, entonces me sirvió para ir tirando, empezar a tirar del hilo y encontrar más obras. Esa sería la clave, ¿no? Poder defender lo que estoy poniendo ahí. Entonces, pongan todo lo que efectivamente leyeron, consultaron, pero no pongan eso que leyeron el índice o no pongan cosas que nunca leyeron, porque puede salir, digamos, puede salir mal esa jugada. Y la principal diferencia entre la bibliografía y las referencias, bibliografía, obras que consulté, leí y o que cité, y las referencias son solamente las citadas. Bueno, vamos con la segunda parte. ¿Cuáles son los sistemas de citación que me encuentro, que ya los hemos mencionado? Sistema latino y APA. Vamos con el sistema latino, que es en el ámbito jurídico el más utilizado, sobre todo en la Argentina, y sobre todo les diría en la UCA. Estoy pensando en la revista Prudentia Iuris, por ejemplo, que sigue utilizando el sistema latino. Y acá les doy simplemente un adelanto. Si usted, así como hay manuales, y yo les dejé un manual en la página EVA, muchas veces, no solamente las universidades, sino también las revistas académicas poseen sus propios estilos de citación. Si ustedes van, por ejemplo, cualquier revista de Prudentia Iuris, hacia el final van a encontrar que están las normas de publicación y ahí les aclaran cómo citar determinados documentos. Muchas veces esas normas reproducen textualmente las convenciones del sistema latino, o a veces o del sistema APA, y a veces les introducen alguna que otra variante. Entonces, como yo les decía, acá no es que el profesor es un genio o es profesor porque se sabe todas las formas que hay de citar un libro o un paper en el sistema latino, en el sistema APA o en el sistema tanto. El profesor no lo sabe, lo busca en internet y punto. Lo que el profesor sabe es cuál es el criterio que tiene que tener a la hora de trabajar con cada sistema y de dónde ir a buscar esa información y cómo técnicamente armar esa cita. Después uno se la va a olvidar, pero acá es donde ese es el valor agregado que uno tiene cuando entiende todo esto, entiende el fondo de todo este sistema de citación. Sistema latino, vamos a ver entonces. El sistema latino utiliza lo que se conoce como las notas a pie de página, numeradas de forma consecutiva para referenciar todas las fuentes que estoy leyendo. ¿Cuáles son las características principales? Primero, utiliza lo que se conoce como las notas a pie de página. Vamos a ver un ejemplo, a ver si tenemos acá un ejemplo concreto. Un minuto. Acá tenemos un ejemplo del sistema latino que ya todos básicamente conocemos. Empieza la oración. En este contexto es pertinente destacar lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su informe Acceso a la Justicia, etcétera, en el sentido de que abro las comillas de inicio, el texto, cierro las comillas y lo más importante, el número, la nota, referencia a pie de página, y acá tengo la cita. Este es el sistema que conocemos todos del sistema latino. Vamos a continuar. Sistemas de citación, disculpen la desprolijidad. Características principales.
y acá sí esto es importante. El sistema utiliza lo que se conoce como notas a pie de página, que es lo que acabamos de ver recién. La referencia completa o abreviada, vamos a ver por qué abreviada más abajo, se coloca siempre al final de la página, utilizando el criterio año, título editorial, autor y título editorial, año y página. La numeración es consecutivo, bien, consecutiva, y se utilizan esto que se conoce como los números arábigos con el superíndice, es decir, ahí arriba en un volado sobre la última palabra. Y se utilizan estas locuciones latinas sobre las cuales menciona Ramos Núñez, tiene ahí un listado de las locuciones latinas, ¿no? Que se utiliza cuando estoy citando obras de manera consecutiva, cito siempre la misma obra, o luego cito en la cita 1 tal obra y la quiero repetir en la cita 5. Bueno, tenemos un montón de maneras de salvar esa situación para no estar siempre repitiendo la cita o escribiendo lo mismo. ¿Cuál es la desventaja del sistema latino? La desventaja del sistema latino es que todas las referencias aparecen duplicadas, es decir, les exige a ustedes como investigadores y como escritores duplicar el trabajo. ¿Por qué? Porque esa cita o esa referencia, ¿no? Eso que yo tengo que poner que es Ramos Núñez, entre paréntesis, perdón, en comillas, el nombre del libro, luego la editorial, el año, la ciudad y las páginas, aparece tanto en la nota a pie de página y luego cuando armo el listado bibliográfico, también tengo que incluir esa obra. Entonces, de alguna manera no, digamos, estoy incluyendo dos veces la misma información. Una segunda desventaja, más allá de que ustedes me dirán, profesor, te estás contradiciendo, es que vamos acá. El texto no es necesariamente más fluido y no tiene interrupciones. Y esto lo vamos a ver cuando terminemos de entender el sistema de APA. Y alguno de ustedes quizá me puede llegar a decir, bueno, es quizá más debatible, puede ser, y ustedes me dirán cuál para ustedes es más fluido o presenta menos interrupciones. Pero en principio la gran mayoría de los lectores y el mundo académico lo que va a argumentar en contra del sistema latino es que hace que visualmente el trabajo sea más difícil de leer, ¿bien? Y distrae un poco más. Vamos rápidamente a ver el segundo sistema, que es el sistema APA. ¿De dónde surge esto de APA, estas siglas APA? APA significa Asociación Americana de Psicología. Las normas APA son un sistema convencional que inventa esta asociación en el año 1929 y lo que hace básicamente es uniformar, básicamente lo que dicen, bueno, nosotros vamos a utilizar estas reglas de citación para facilitar la comprensión de la lectura. Estas reglas luego se van a universalizar prácticamente, y siguen manteniendo su origen con esta asociación. ¿Cuál es la clave del sistema APA? En las normas APA las fuentes no se citan con una nota a pie de página, sino que por el contrario lo que se hace es, al terminar mi cita, se abren los paréntesis, se abre paréntesis y se incluye el apellido del autor y la fecha de la obra que cité. Y también se le puede agregar las páginas si estoy citando básicamente alguna parte específica. Entonces, mientras escribo el trabajo, cito a alguien, abro paréntesis, pongo su apellido, la fecha de la obra y también las páginas. Cuando finalizo el trabajo, va a haber lo que se conoce como un listado de referencias, en donde van a aparecer todos los datos de las obras citadas. Ese listado de referencias también va a coincidir o va a llevar el mismo nombre, pueden ponerlo como listado de referencias, o como también bibliografía porque básicamente lo que ustedes están haciendo después, cuando armen la bibliografía, es meter todos los textos que están citados y le van a agregar los que consultaron. Entonces, cuando digo se incorpora un listado de referencias, también se incorpora un listado de referencias, si se quiere, dentro del listado bibliográfico. O mejor dicho, el listado bibliográfico les va a servir como listado de referencias. Y en ese listado, naturalmente, van todos los datos de la obra citada. Vamos ahora a ver un ejemplo. Pero ¿cuál es la ventaja? La ventaja es que ayuda al autor a presentar las ideas de una forma clara, concisa y sobre todo muy, muy organizada y sin tener que repetir dos veces la información, como pasa en el sistema latino. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están escribiendo la obra, simplemente cuando quieren citar ponen el apellido, el año y las páginas y después se preocupan por armar la cita completa con por los paréntesis, no sé, la cursiva, la negrita, lo que sea. Y le permite al lector centrarse en las ideas que se presentan en lugar de en el formato distrayéndose con las notas a pie de página. Bueno, el gran consenso que hay
es que las notas de página tienden a distraer muchísimo al lector, ¿no? Porque naturalmente está la tentación de leer lo que dice la nota a pie de página, y sobre todo van a llenar la página muchísimo más las notas a pie de página. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y en segundo lugar, me permite examinar los trabajos en busca de puntos clave, conclusiones y fuentes. Bien, porque voy directamente a las referencias bibliográficas y ya tengo todo. Quiero mostrarles cómo funciona esto en la práctica, cómo funciona el sistema APA. Esto que están viendo acá son unos párrafos tomados de mi tesis doctoral, van a ver que, de mi tesis, perdón, de maestría, van a ver que tratan sobre temas de historia. Fíjense cómo funciona el sistema de normas APA. Yo acá empiezo diciendo, doblegada la Revolución Porteña, Roca asume como presidente y el Congreso prohibió a las provincias formar cuerpos militares mediante esta ley en particular. Antes de entregar el mando, el presidente Avellaneda resumió la situación en estos términos. Si se quiere que la seguridad sea un sentimiento fundado y persistente, bla, 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 meto ahí la cita. ¿Y cómo voy a citar acá? Voy a citar de dónde tomé esto que dijo Avellaneda. Lo tomo de un libro que escribió una persona llamada Quinterno de apellido. Luego le puse, coma, el año de ese libro y luego la página de donde saqué esta fuente. Si ustedes siguen leyendo, por ejemplo, lo vuelvo a citar a Quinterno, acá más adelante, fíjense que pongo, desde 1872, la remonta del ejército se regía por la ley de reclutamiento, sancionada durante la presidencia de Sarmiento con la intención en un intento por modernizar y nacionalizar las fuerzas de guerra tras la guerra del Paraguay. Este intento de modernizar y nacionalizar las fuerzas de guerra, lo tomo del mismo autor Quinterno en una obra del 21 y en la página 58. Entonces, fíjense la diferencia, fíjense esta hoja, cómo queda. Esta es una hoja de mi tesis. Yo aislé estos párrafos. Si uno lo edita con las normas APA, todos estos tres párrafos con la cita incluida me alcanzan en una sola página. Esto que tenemos acá es una referencia a pie de página. Después vamos a ver qué significa. Por el momento no se preocupen. Fíjense, toda esta información me entra en una página. Si yo utilizo el sistema latino, que es el que yo utilicé cuando redacté mi maestría, la misma información me lleva 2 páginas. Fíjense cómo el texto, además, no solamente son 2 páginas, sino que también en esta primera página, el texto que efectivamente lee el lector o que le va a servir al lector es mucho menor por página. ¿Por qué? Porque acá abajo tengo este bloque de citas que, bueno, están ahí atiborrando en la hoja, ¿no? Están ahí generando, ocupando espacio y es todo muy, muy técnico lo que hay acá, entonces al lector lo puede distraer, lo puede confundir, está esa tentación de estoy leyendo, uy, tengo una nota a pie de página, voy y la leo. En cambio, con el sistema de APA, el texto fluye muchísimo más. Les hago un comentario personal. Yo cuando empecé a trabajar todos estos temas metodológicos y cuando empecé a redactar mi tesis, me parecía todo lo contrario. Me parecía que el sistema latino era muchísimo más claro, muchísimo más fácil y sobre todo era muchísimo más... al contrario, el sistema APA, a mí yo leía esto y naturalmente me mareaba porque no entendía Quinterno 2014, lo tengo que ir a buscar, no lo tengo que ir a buscar. A medida que ustedes empiezan a trabajar, lo más probable es que coincidan con la gran mayoría del mundo académico que las normas APA permiten una lectura mucho más fluida del texto, mientras que el sistema latino lo que hace es los traba mucho más a la hora de leer y sobre todo genera esto en la página que es mitad de la página es narración, es texto de ustedes y más abajo tienen todo este aparato crítico muy, muy técnico. Bueno, que dificulta mucho la lectura, que es como que de alguna manera ensucia la hoja o los empieza a distraer. Volvamos al sistema APA. Para aquellos que les interesa el sistema APA, hay 2 formas de citar, básicamente, que tienen que ver con el estilo. La primera es la cita basada en el autor, o también llamada la cita narrativa. En este caso, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de esa oración. Y luego también va el año entre paréntesis luego del autor y al finalizar la cita se aclaran las páginas. Por ejemplo, en este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas pasan inmediatamente a otro estado del alma. Berriot, que es ese autor, aclaro la obra que es de 2019, afirma, comillas, esta es la prueba cabal de la existencia divina y la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Y luego, página 87. ¿Cómo se lee esto? Yo si estoy leyendo este texto, quiero saber, che, este Berrió quién es, qué escribió. Bueno, voy al listado bibliográfico, busco el apellido Berrió, me fijo si hay varias obras citadas
cuál es la de 2019, ahí voy a encontrar el libro, la obra, lo que sea, y me voy a la página 87. Ahí está efectivamente esa cita. Se llama cita basada en el autor o narrativa porque de alguna manera no se interrumpe la redacción, sino que digo lo que, o sea, escribo, Mengano sostuvo tal cosa, ¿no? Y es mucho más fluida la narración. Luego está la cita basada en el texto, también llamada la cita parentética, la cita parafraseada, en donde la regla es básicamente lo mismo, no más que lo que encontramos es que tanto el nombre del autor como la fecha de publicación y las páginas aparecen siempre entre paréntesis al final de la cita, que son las que estábamos viendo recién en mi ejemplo. La aceleración de las partículas y su posterior calma es la prueba cabal de la existencia divina y la presencia de un ser más poderoso entre nosotros. Directamente, Berrío 2019 y la página. Y todo lo que cite lo pongo entre comillas. Son dos formas simplemente que tienen que ver con el estilo narrativo. No, como ven, no hay nada técnico distinto, no hay que aprender nada nuevo, sino tiene que ver con la narración. Uno de los últimos datos, sistemas APA. Eh, y perdón que vuelvo sobre el tema. Las normas APA oficialmente, si ustedes me dicen, pero profesor, ¿dónde están esas normas APA? Quiero el manual oficial de las normas APA. El manual oficial de las normas APA hay que comprarlo, lo publica la Asociación de Psicología y lo tienen disponible en ese link para comprar. Sin perjuicio de que hay, obviamente, otras versiones piratas dando vueltas por internet y lo pueden encontrar también en Google. Pero si ustedes quieren ir a la fuente, lo tienen que buscar acá. Es este manual que se compra y que edita simplemente edita todos los años, perdón, todos los años no, va editando la asociación y que va actualizando periódicamente. La última edición de las reglas APA es la número 7 y fue publicada en 2019. Todos los demás manuales, por ejemplo, yo les dejé un manual en el aula virtual, como hemos visto, lo que hacen es tomar la información directamente del manual oficial y la presentan de una manera más o menos amistosa, quizás eliminando alguna información, algún dato que no puede ser pertinente o que no puede, o quizás no tiene nada que ver con si es un manual para no sé, un sistema universitario, eh, normas medias técnicas, quizá para citar, no sé, estudios científicos, ¿no? Si es un manual universitario para alumnos de derecho. Em, pero lo que voy es, manuales hay una infinidad dando vueltas, páginas hay una infinidad dando vueltas, lo que tienen que saber es que todas deberían, si son honestas y si están haciendo las cosas bien, tomar la información directamente de este último manual y se las están presentando de distinta forma. ¿Ok? Por eso yo les digo, quédense con un manual que les funcione, que les guste, que les sea fácil de utilizar y no se vuelvan locos chequeando en 5 manuales distintos o revisando 5 manuales antes de ver con cuál se quedan. Vamos con la tercera parte. ¿Cómo incorporar las citas a la redacción? Ya vimos las distintas formas de citar que hay en las reglas APA o en el sistema anglosajón, que es esta cita narrativa o con la cita del autor. Pero vamos ahora a algo más genérico. ¿Cómo funcionan las citas cuando yo estoy redactando? Bueno, básicamente hay dos grandes formas de citar. La cita textual o la cita de parafraseo. La cita textual es cuando yo les adelanto, tomo el texto y lo reproduzco, hago un copy-paste, básicamente. Copio el texto y lo pego en mi trabajo. Y ahí la cita de el parafraseo, como ya se estarán dando cuenta, es cuando tomo algo que dijo otro autor y lo pongo con mis palabras. Vamos primero con la cita textual, que es acá donde se pone un poquito técnico. La cita textual, que es cuando yo hago ese famoso copy-paste, copiado y pegado, puede ser larga o puede ser corta. La regla es que es larga o corta según supere o no las 40 palabras. Puede que encuentren en algún que otro manual o algún otro autor o quizá una revista en particular que les diga la cita larga es la que supera los 3 renglones, por ejemplo. ¿Bien? Pero la convención normalmente es que la cita es corta cuando no supera las 40 palabras. En ese caso, la cita se inserta, también se dice se integra dentro del párrafo utilizando las comillas dobles o a veces también la letra cursiva. Pero no se mezclan. ¿Por qué? Porque la letra cursiva o las comillas dobles sirven para que el lector entienda, para que el lector sea advertido que lo que está leyendo no lo redactaron ustedes, no es una idea de ustedes, sino que es una idea tomada de otro lado. Entonces es redundante utilizar comillas y encima la letra cursiva. Es una o la otra. Es el tipo de citas más comunes, ¿no? Conforme sostuvo el reconocido autor Amial, la reforma del Código Civil, ¿verdad? ¿No? Y uno va leyendo y la cita está metida dentro del texto.
Fíjense que acá yo estoy citando en el primer ejemplo con el sistema APA, porque tengo la cita insertada conforme al autor, tengo el nombre del autor y luego el año de la obra. Y en cambio acá tengo, en el segundo ejemplo, la cita conforme al sistema latino. Bueno, me está faltando naturalmente acá abajo, tendría que haber un 4 a pie de página y el nombre del libro. Bueno, y así como yo les digo, no mensaje final. No mezclen las dos, no las junten, las dos no utilicen las dos, las comillas dobles con la letra cursiva. Lo mismo les digo, no dejen de utilizar una o la otra, porque sirven como clave estética, como clave técnica para demostrar y para salvaguardar la honestidad intelectual del trabajo. Entonces, no es un mero capricho, le tengo que poner las comillas porque queda lindo o la letra cursiva porque me lo exigen, sino que es la herramienta que ustedes tienen para salvaguardar la honestidad intelectual de su trabajo. Si la cita supera las 40 palabras, ahí sí estamos hablando de lo que se conoce como una cita larga. En ese caso, lo que ustedes tienen que hacer es, cuando cierran el párrafo, o cuando van a citar, mejor dicho, se ponen los dos puntos y hacen un punto, van hacia abajo, ¿no? Ponen la tecla Enter y van a abrir un nuevo párrafo que van a tener que ponerle sangría y a partir de ahí van a tener que redactar la cita. Bueno, acá tienen el ejemplo clásico. Algunos comentarios de esto, que también a no volverse loco directamente chequen el manual de estilo y lo solucionan. Fíjense que yo lo que les pongo en la redacción, les pongo con sangría, eso sí, no es negociable, porque la sangría, o a veces lo que yo escuché un profesor que decía, el metido dentro del texto, es la clave visual que me permite a mí saber que lo que estoy poniendo ahí no es producción mía como autor y le permito saber al lector que lo que está leyendo lo tomé de otro lado. Entonces, sangría, y luego pueden utilizar o las comillas o las cursivas o directamente, yo recomiendo no utilizar nada, simplemente la letra, la tipografía tal cual como viene en Word. ¿Por qué? Porque la regla más común, de sentido común, lo que les dice es, si ustedes ya están utilizando la sangría completa en este párrafo, fíjense que acá el párrafo empieza con sangría, pero luego va de punta a punta del renglón, en cambio acá la sangría es completa, todo el texto está metido dentro de la hoja. Esa es la clave visual para señalar que eso es una cita. Por lo tanto, normal, lo que les diría este sentido común es, si ustedes ya están utilizando la sangría, no le metan encima comillas o no le metan incluso también, como van a ver, también la cursiva, ¿no? Es sobreabundante. Directamente con la sangría es suficiente. Y después, también otra cuestión, se recomienda utilizar el mismo tipo y tamaño de fuente y un interlineado doble o el mismo interlineado. Acá, de vuelta, vayan directamente al manual, no van a ser más o menos inteligentes si se saben exactamente cómo tiene que ser, porque los manuales de estilo, la revista, la edición, el editor con el que están trabajando, si quieren editar un libro, o lo que sea, les pueden marcar distintas normas. Van a encontrar que hay citas con interlineados muy grandes, hay citas con tamaño de fuente mucho más chico. Van a encontrar de todo. Lo importante es que ustedes sigan una regla y vayan a lo más común. Bien, siempre la misma tipografía, siempre el mismo interlineado, salvo que se los permita un interlineado doble. En fin, pero no hay que innovar mucho y tampoco hay que volverse muy loco. Vayan al manual, vayan a la revista donde quieren editar, hablen con el editor si están trabajando en un libro, eh, manténganlo sencillo y a no volverse loco con esto. Acá tenemos básicamente otro ejemplo muy concreto de lo que vendría a ser la cita larga. Bueno, entonces, hablamos de, si volvemos a las distintas formas de citar, de las citas textuales, que pueden ser largas o cortas, y luego está la cita del parafraseo o la parentética. ¿Qué es parafrasear? Parafrasear significa contar algo, pero con mis propias palabras. Es decir, tomo lo que dijo un autor, pero lo cuento con mis propias palabras. Entonces, la cita de parafraseo es cuando cuento, refuto o reafirmo las citas, las ideas de otro autor, pero utilizando mis propias palabras. Esto me permite a mí resumir, sintetizar y reorganizar las ideas y el orden de esas ideas. Vamos ahora a ver perdón, entonces, un ejemplo de esto básicamente sería cuando yo estoy diciendo, cuando la cita no es textual, básicamente. Bien, entonces, en vez de decir, conforme sostuvo el reconocido autor Ameal, la reforma del Código Civil adolece numerosos efectos metodológicos en el apartado sobre contratos, puedo especificar simplemente que
autores como Amial sostienen que la última modificación del código tiene una serie de errores a nivel metodológico o se han cometido un montón de o la reforma fue llevada a cabo con un montón, con una impericia metodológica importante en el apartado sobre contratos, lo que sea. Pero no es la cita textual. Por eso el parafraseo no va nunca entre comillas, porque es mi propia producción. Errores a evitar. Primero, la subcitación, que es lo que se conoce como el que da lugar al problema del plagio. Subcitación es cuando directamente no estoy citando. ¿Bien? Parafraseo y escondo la pelota, no digo de dónde tomé esa idea. Cuando hago un copy-paste, una cita textual, la incorporo y no aclaro que es de otro autor, no aclaro ni siquiera con comillas, no aclaro con cursivas, directamente la uso como propia. Básicamente consiste en no citar. El problema de esto es que literalmente estoy robando las ideas de otro. Entonces ahí es donde se comete el plagio, de lo cual hablaremos más adelante. Más adelante. Y un comentario, hay que encontrar un equilibrio entre la subcitación y la sobrecitación. Bueno, acá quedó con un error el PowerPoint. ¿Es subcitar o sobrecitar? Eh, la sobrecitación tiende a distraer al lector. Pero lo que es más importante es que cuando ustedes citan demasiado, le están cediendo su voz a otro autor. Esto ya lo habíamos armado en otra clase, que es cuando yo cito, estoy permitiendo que otra persona juegue el partido en mi nombre, que otra persona exponga sus ideas en mi nombre. Y yo, que tengo un número limitado de páginas para demostrar la investigación que he hecho, son entre 30 y 60 para ustedes, bueno, estoy cediendo terreno y digamos, de alguna manera son minutos que tengo, si voy a un final oral, son minutos que tengo para exponer que los estoy eliminando y estoy acortando mi exposición. Eh, y lo que es más importante, un exceso de citas, además de que le cedo mi voz a otro autor, también tampoco va a encubrir un trabajo mal planteado. Hay una tendencia, como dice Humberto Eco, ¿no? A citar de más. ¿Por qué? Porque básicamente cuando uno cita de más parece ser que sabe mucho o también se cita para nublar un poquito al lector, para esconder la pelota, para, en el fondo, si no tengo una idea muy interesante, muy original, lo lleno de citas al trabajo y bueno, vaya y pase, ¿no? Pero como dice básicamente Humberto Eco hacia el final, ¿cuál es la justa medida? Depende del tipo de tesis y depende de lo que ustedes están trabajando y haciendo. Bien, las citas, cuando son utilizadas en justa medida, siempre van a ser necesarias. Hay que saber encontrar un equilibrio. ¿Por qué? Porque ustedes si tienen 30 páginas, de 30 a 60 páginas para un TFI, no pueden citar 25 páginas completas. No pueden tener, si en 30 páginas no pueden tener 90 citas. Sería realmente un exceso. Entonces esto es un arte, ¿no? Encontrar la justa medida. ¿Cuándo cito? ¿Cuándo vale la pena hacer una cita directa? ¿Cuándo vale la pena una cita de parafraseo? ¿Y cuándo directamente mejor? Eso que quiero decir, no hace falta citarlo. Puedo hacer un parafraseo o directamente ni lo cito e incluyo la bibliografía. Y acá es muy importante no citar los conocimientos generales. Un error muy, muy común en estudiantes de grado o en las personas que están recién arrancando tienden y de vuelta, esto se los digo en mi experiencia personal, por las dudas citemos todo. Por las dudas citemos todo y sobre todo citemos que lo que abunda no daña y de paso, cañazo, le metemos más aparato bibliográfico. Bueno, no hay que citar conocimientos generales. Fechas, por ejemplo, no hace falta citarlas. Nociones o conceptos básicos, tampoco hace falta citarlos. La última reforma constitucional tuvo lugar en el 94. Todo el mundo sabe eso. Bien, es un sentido común en la academia. La única manera en la cual yo podría llegar a citar eso, bueno, si hay algún tipo de debate si la última reforma constitucional válida fue en el 94 o posteriormente porque hubo un golpe de Estado y una junta militar hizo una reforma constitucional. En ese caso ahí puedo sacar algún tipo de aclaración o no, pero serían casos muy, muy especiales. Conceptos como la Constitución es la ley fundamental de la República. No hace falta aclarar que lo dijo Vidar Campos. Eso se sabe desde el origen de la teoría política. Bien, lo sabe cualquier alumno que está cursando Derecho Político en segundo grado. Nociones generales, fechas no hace falta citar. Quinta parte.
Un poco habíamos hablado entonces de las citas, los errores. Vimos acá importantísimo alcanzar un equilibrio. Eso sería básicamente una de las ideas más importantes que quiero que les queden. Quinta parte, las notas a pie de página. Y acá entramos, si se quiere, ya en temas muy, muy técnicos. Les diría que ya toda la teoría, la parte más importante, los consejos más importantes son los que vimos hasta ahora. Vamos con las notas a pie de página. ¿Qué es una nota a pie de página? La nota a pie de página, también llamado a pie de página, es lo que se utiliza en todo el texto para llamar la atención del lector y remitirlo hacia el final de la página, en donde encuentra el origen del texto citado. Entonces, esto de vuelta es para que ustedes puedan aprender a diferenciar entre lo que es la cita, la llamada, la referencia, y muchas veces los autores o los manuales tienden a utilizar las palabras como meros sinónimos, ¿no? O sea, se puede terminar armando una verdadera ensalada sobre este tema. Entonces, para poner un poquito de orden y de claridad. Lo que yo tengo entre comillas, es concretamente mi cita. Es el texto que estoy citando. Luego tengo ese número arábigo, recuerden que siempre utilizamos números arábigos, que es lo que se conoce como la llamada. A veces también lo van a encontrar como una remisión. Esa llamada o remisión puede estar como nota a pie de página o como nota al final del texto. Van a encontrar, sobre todo en el mundo anglosajón, que las llamadas no están al final de la página, sino que cuando termina la obra hay un anexo especial que se llama Notas del autor y ahí van a encontrar uno, Herrera, el Estatuto del Ser Humano, bla, 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 etc. Esto que estamos viendo naturalmente en pantalla es propio del sistema latino. Entonces, tengo la llamada, es el número uno. Luego, si voy al pie de página, encuentro ese número arábigo volado, como se le dice, o superíndice, que me remite a ese uno, es la llamada. Y luego tengo lo que se conoce también como esa cita o como esa referencia. Y acá de vuelta, nos empezamos un poquito a hacer una ensalada, pero profesor, usted me dijo que la cita es lo que está en verde, que es el texto citado, es lo que yo tomé de otro autor. Bueno, sí. También se le dice cita o referencia a la construcción, a la reconstrucción de los datos básicos de la obra de la cual tomé esa información que ven en verde y que también se llama cita. Y todo eso que está en colorado, en bordó, que es la cita o la referencia junto con su llamada, constituye la nota a pie de página. También puede ser una nota al final del texto que se encuentra en algunas obras, sobre todo en el mundo académico anglosajón. Entonces, para que distingan conceptos y no se mareen a la hora de leer otros manuales, leer otros libros y meterse un poco más en este tema. Entonces, vimos notas a pie de página, cómo se construye la nota a pie de página o al final del texto, y ahora lo que les quiero mostrar es distintos tipos de notas que ustedes pueden utilizar o que se van a encontrar en sus lecturas. Eh, y acá no hace falta saber esto de alguna manera les va a salir un poquito eh, por sentido común. No hace falta que ustedes sepan técnicamente qué es lo que están haciendo porque les va a salir un poco por sentido común, pero sí es bueno que lo sepan. Las notas pueden ser de contenido o de remisión. Más allá de que en el sistema latino, la nota ¿para qué me sirve? La nota a pie de página me sirve para incorporar la cita o referencia. ¿Bien? Pero también me sirve, tanto en el sistema latino como en el sistema anglosajón, para incorporar lo que se conoce como notas de contenido o de remisión. La nota de contenido me sirve para agregar o especificar algún contenido, para agregar información que no es necesario que vaya en el cuerpo del trabajo. Es información de carácter secundario que por algún motivo puntual es preferible sacarlo del texto principal y ponerlo como una nota a pie de página o como una nota al final del texto. La nota de remisión, a su vez, son notas que lo que hacen es remitirme a otros trabajos o a partes internas del mío, ¿no? Sirven como un cartel, digamos que, como una señalización diciendo, este tema lo podés ampliar o lo podés ver en distintas otras obras. Vamos a ver eso en concreto. ¿Cuál es la regla acá? Las notas de remisión y de contenido se utilizan solamente si fortalecen el trabajo. No se incluyen si lo que van a agregar es contenido irrelevante al objeto de investigación. Entonces, acá lo que ustedes se tienen que preguntar si van a trabajar con este tipo de citas o si se encuentran miren, incorporé una de estas notas en mi trabajo. Bueno,
esencial que el lector lo sepa? ¿Hace al objeto de investigación? ¿O simplemente acá lo que están haciendo es incluir notas porque nos pasa a todos? Leímos mucho, no queremos que nada se pierda, queremos demostrar que estuvimos leyendo, le queremos meter más palabras, más texto al trabajo y parece más erudito. Entonces acá viene la honestidad de ustedes y de ver si vale la pena o no incluir estas notas. La nota del contenido. Una nota de contenido puede servir para muchas cosas, entre ellas introducir un comentario personal. Entonces, fíjense este artículo, cómo leo esto que tengo en pantalla. Abajo de todo dice Legarre Santiago y tienen, entre comillas, el artículo que escribió este señor, este profesor de la Universidad Católica Argentina, profesor de la carrera de grado, artículo que fue publicado en la revista Academia sobre Enseñanza del Derecho, y ahí tienen directamente la cita por si lo quieren ir a leer. Yo les tomé acá, les copié y pegué una parte del apartado número 2 que habla de los concursos de dibujo que él hace en la Facultad de Derecho. Y fíjense cómo empieza el texto. Comenzaré por contar cómo fue que se me ocurrió la idea de hacer dibujar a mis alumnos. Enseño Derecho con dedicación a tiempo completo desde 1995. Un artículo bastante autobiográfico del autor, muy interesante. Y él habla, enseño Derecho con dedicación a tiempo completo desde el 95. Y ahí mete una nota a pie de página. Esto no es una cita. Acá no hay cita de nada, sino que lo que hace es introducir una nota de contenido, una nota a pie de página y le agrega un comentario personal, donde explica básicamente las materias que ha enseñado full time en la universidad actual, qué es lo que él hace, etcétera. Esta información, que es muy personal del autor, no tiene sentido, no es relevante incorporarla en el texto principal, porque el lector, ¿a qué viene a leer este trabajo? Viene a leer el trabajo porque quiere ver qué es esto de dibujar conceptos jurídicos, no le interesa si el profesor se dedica a hacer trabajo full time desde tal año a tal año o si enseña en tal o cual universidad. Por supuesto que le suma al trabajo porque contextualiza sobre todo lo que hace este profesor, pero no es realmente esencial, no es información por ser tan personal que tenga que estar en el cuerpo del trabajo. Otras formas, otras modalidades de las notas de contenido, para desarrollar o ampliar una explicación o para hacer aclaraciones o añadir ejemplos o datos ilustrativos. Seguimos con el mismo artículo. Fíjense qué dice. La reacción de los estudiantes cuando les anuncié la novedad fue que fue de más, no está decir, entusiasta. Enseguida doblaron sus esfuerzos, ahora con el aliciente adicional de poder ganar la beca Praga, que desde 2011 quedó reservada para el último concurso de cada ciclo lectivo. 3 estudiantes ya se fueron a Praga con este esquema y volvieron con riquísimos cuentos y experiencias de un paso por la ciudad más linda del mundo. Es decir, él está contando esta beca Praga que otorgaba a los estudiantes que lograban el mejor dibujo, conceptualizar algo a través de sus dibujos. La nota de contenido, de vuelta, ¿para qué sirve acá? Más allá de que tenemos una cita completa, porque habla de estos dos artículos, ¿no? Apuntes que publican estos autores, en el fondo, ¿para qué sirve? Para dar un ejemplo, un dato ilustrativo y para ampliar una explicación. Fíjense que habla de que 2 de estas alumnas publicaron sus vivencias en la revista de cultura para jóvenes, Set Contra, y ahí están citados. De vuelta, esto en el artículo principal, en el texto principal, la verdad que no tenía mucho más, no correspondía incorporarlo. Pero como una nota de contenido, ampliando la explicación, brindando un ejemplo o un dato ilustrativo, que por ejemplo son estas 2 autoras, Eugenia Lostri y Nicole Jauregui, perdón, estas 2 alumnas que lo lograron, bueno, y que miren lo que escribieron, se puede ir a buscar. Y otra idea, algo que van a ver muchísimo, es esto de introducir agradecimientos por ideas, comentarios, etcétera. De vuelta, acá un artículo muy similar de Santiago Legarre, pero de dibujar conceptos jurídicos. Fíjense cómo dice, estoy leyendo arriba de todo, por cierto, el hecho de que los gráficos reproducidos sobre esta hoja, realizados por un abogado que estudia arquitectura, eximio estudiante, e introduce una nota a pie de página y dice, le agradezco a Maximiliano Sarnello los dibujos incluidos aquí. Bien. Eh, Agradecimiento. Por supuesto que esto en el texto principal no lo van a incluir, pero sí lo pueden incluir acá como una cortesía, como un dato de color, si se quiere, que no distrae del objeto principal y que no es, sobre todo, intrascendente. Y luego están las notas de remisión. Volvemos a la filmina original. Los tipos de notas son los de contenido, donde yo amplío el contenido, lo especifico, lo ilustro, doy ejemplos y demás. Y otra nota es la de remisión, donde yo voy a remitir estas ideas que estoy desarrollando a otra obra. Remito o referencio a otra obra o a parte de mi trabajo.
ya sea para reforzar un argumento o para indicar posiciones distintas a las que estoy discutiendo. Esto sirve mucho, por ejemplo, reforzar argumentos. Eh, ¿Qué se utiliza mucho? La frase sobre este tema, ver también, ver en este trabajo, tal cosa. ¿Para qué me sirve esto? Si yo estoy argumentando en tal o cual sentido, pero no quiero o no es pertinente incorporar y citar todas las obras que estoy utilizando y que me dan la razón a mí, normalmente lo que se hace en un gesto de, sobre todo, madurez intelectual, es decir, sobre este tema que estoy acá afirmando haciendo tal afirmación, o sobre este tema que es muy interesante, ver también la obra de Mengano, que generalmente tiene que ser una obra madre, en ese sentido, una obra de referencia. Lo mismo, si yo quiero cruzar datos con mi propio TFI, puedo hacer lo que se conoce como una referencia interna y poner, veas en este trabajo el capítulo 2, ¿no? Em, si yo en un capítulo abordo una argumentación o una conclusión o algún punto que ilustra o que se puede ampliar o que esclarece otro punto de mi tesis, lo mismo, o que puedo ahí cruzar los datos y eso enriquece muchísimo el trabajo. Y también, así como yo lo hago para reforzar mi argumentación, lo puedo utilizar para indicar posiciones contrarias a mis ideas, que de vuelta no vale la pena en un trabajo en particular, por ejemplo, en un TFI, dedicar páginas y páginas a demostrar, bueno, cuáles son las personas que están en contra de mis posiciones. Quizá no vale la pena, ¿no? Entonces se utiliza lo que se utiliza como el confróntese, que lo tienen ahí abreviado, generalmente CFR, ¿no? Y ahí puedo confrontar con una idea distinta. De vuelta, acá hay una cuestión de prudencia y de equilibrio y cada obra es cada obra. En una tesis doctoral probablemente sí sea bueno incluir obras que están confrontando con la mía para demostrar, bueno, esta idea que estoy sustentando, la puedo rebatir, lo voy a rebatir a este autor, a Moset o a Mengano o a Sutano, de esta manera. Pero si ustedes están en un TFI que el espacio que tienen es más limitado, quizá no hace falta tanto, ¿no? Demostrar quiénes son los que están en contra de ustedes. Llegamos así a la última parte de la exposición que tiene que ver con el tema del plagio. Y sobre esto quiero hacerle simplemente una serie de breves comentarios. Para evitar el plagio, lo único que tienen que hacer es seguir todo lo que les acabo de decir en el PowerPoint y seguir a rajatabla las reglas de citación. No hay básicamente otra fórmula. Es decir, el plagio, uno cae en el plagio por malicia realmente, porque sabe que está tomando ideas de otra persona y esconde la pelota, borra la cita porque borra las comillas, ¿no? Y copia y pega. O también puede caer en el plagio por desconocimiento, cuando no conoce las reglas de citación. Pero si ustedes saben naturalmente que están copiando y pegando de otro autor, digamos, es bastante obvio. Eh, Dos obras fundamentales que voy a utilizar acá y que tienen que ustedes saber sobre plagio. Son muy, muy cortas. Primero, el reglamento de plagio de la universidad, que lo tienen disponible en el aula virtual, que es muy corto. La universidad tiene su propio reglamento de plagio. Normalmente todas las universidades tienden a tener su propio reglamento. La UCA define el plagio como cualquier engaño sobre las propias habilidades o capacidades en la elaboración, ya sea de alumno de grado o de posgrado, cualquier tipo de trabajo que ustedes presenten en la universidad y habla, luego tiene una enumeración enunciativa. Reproducción o uso no autorizado de las obras ajenas, ¿bien? Que es lo más importante para nosotros. Reproducción total o parcial de otra obra sin cumplir con las reglas de citación. Acá tenemos la regla básica. Omitir citar las fuentes o presentarlas como propias, algo muy, muy común. Citar referencias bibliográficas directas no consultadas, también muy importante. Eso también constituye un plagio y sobre todo los expone muchísimo a ustedes a la hora de defender un trabajo, porque si alguien les hace una pregunta sobre eso, no lo van a poder responder. Eh, Humberto Eco cuenta en una de sus anécdotas en el libro que hay una persona que va a defender la tesis y había puesto que leyó las obras completas, como si dijese Maquiavelo, en sus originales. Bueno, porque había tomado esto, Dios sabe de dónde, y lo que le llaman la atención en el Tribunal Evaluador es que las obras completas están perdidas, ¿no? O están en un archivo, de un ejemplo así, como si estuviesen en un archivo que está completamente vedado a cualquier investigador. Entonces, no solamente es un riesgo, también se puede literalmente caer en el ridículo.
Inventar o falsear datos o bibliografía. De vuelta acá, el peligro de la inteligencia artificial, inventar las citas. Presentar como nuevo un trabajo realizado antes. Eh, sobre este punto es lo que se conoce como el autoplagio. El autoplagio consiste en presentar las ideas que ya he publicado, sobre todo las que ya he publicado, como si fuesen nuevas. Entonces, si ustedes tienen una gran cantidad de documentos publicados, más allá de que probablemente ya sepan todo esto, o quieren citar un TFI que hicieron en una materia, un trabajo que hicieron en una materia, por ejemplo, o un artículo que publicaron en alguna revista, perdón, si van a utilizar esas ideas, las tienen que citar. No pueden cometer el autoplagio de vuelta empezar a refritar, como se dice, lo que ya dije en otro lado. Si lo voy a utilizar, lo cito, ya sea con cita directa o una cita indirecta o de parafraseo, que es lo mismo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y qué me importa a mí? Esa es la definición de plagio. ¿Y ahí qué me van a hacer? ¿No? Bueno, si continúan leyendo el reglamento de plagio, los va a remitir a la ordenanza 14 de la universidad. La universidad tiene alrededor de 10 y pico ordenanzas, no recuerdo el número exacto en este momento, que serían como sus cartas fundamentales, sus estatutos, le siguen al estatuto, básicamente, y que prevén a grandes rasgos todos los aspectos de la vida universitaria. La 14 habla sobre las sanciones disciplinarias. Simplemente les dejo este comentario. Hay 4 grandes sanciones que pueden aplicar, que puede aplicar la universidad a sus alumnos, que son la amonestación como más leve, el apercibimiento, la suspensión y la expulsión. Esta ordenanza contiene además, muy brevemente, porque no es muy larga, el proceso que hay que seguir cuando a un alumno se le va a imponer algún tipo de sanción, que se le abre un expediente, se le abre un sumario, tiene un derecho de defensa, se hace un dictamen, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Cometer plagio no es gratis, no nos va a salir gratis, porque hay una serie de consecuencias. Y a nivel académico, eso va desde una simple amonestación o un apercibimiento que puede ir incluido por, naturalmente, presentar un TFI completamente distinto, hasta la expulsión. Se los digo por experiencia, porque he trabajado en universidades y lo he visto, hay alumnos que han sido expulsados por cometer plagio. Entonces, no es una cuestión menor, no es una cuestión de lo hago, si me salgo con la mía, buenísimo, si me atrapan, bueno, tendré que rehacer una partecita de la tesis. No, es una falta muy, muy grave a la honestidad académica como investigadores, como académicos, como estudiantes y como profesionales. Y además corremos el riesgo de que nos pueden expulsar de la casa de estudios y directamente se pierde todo eso que hemos estado cursando durante todo este tiempo. Con eso llegamos al fin de este video. Recuerden, la idea de todo esto es brindarles las herramientas básicas para que ustedes puedan ya empezar a citar, para que no se pierdan en la cantidad de material que hay dando vueltas. Quédense con todo lo que se dice en este video, quédense con los manuales que les dejo, y con eso les debería servir muchísimo para encarar esta etapa de la carrera. Gracias.